Ujñeke amakella mayulla masua tukuypaj imaynaya kakushankichis. Ñoqa sutika Mariana Emilia Gramajo, Argentinamanta DNIpi, ichaqa aylluypaj Kusiñawi. Ñoqa kaypi Buenos Aires llaqtapi paqarirkani, ichaqa aylluy Tucumánmanta hamurqa. Kunanqa ñoqa mana kay llaqtapi tiyakuni, ñoqa colectividad bolivianamanta marcapi, Escobarpi tiyakuni. Wawa kaspa kay ancha miski runa siminchista mana yachaqayasqanichu, kay ancha miski simita tayta Carmelo Sardina Sulpuwan ayllu Minkakuy Tawantinsuyumanta yachaqayasqani. Bueno, yo soy Mariana Emilia Gramajo, en el DNI argentino. Mi nombre es Kusiñawi para mi comunidad. Soy nacida aquí en Buenos Aires, pero mi familia viene de Tucumán. Actualmente no estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, sino que vivo en el barrio de la colectividad boliviana de Escobar. Siendo niña yo no sabía hablar la lengua, es algo que aprendí junto con Taita Carmelo Sardina Sulpu desde la comunidad de Mincacu y Tawantinsuyupaj. Así que bueno, compartirles un poquito de eso y saludarlos, preguntarles también cómo están. Lo primero que hice fue saludarlos con nuestro saludo ancestral, que es Amakella Mayulla Masúa. Bueno, algo que ocurre a veces con quienes somos descendientes es que inicialmente por una cuestión de vergüenza familiar o por migración no nos llega directamente la lengua, sino muchas veces en las prácticas quechuas, cuestiones familiares, la alimentación, las fechas del calendario que son importantes y algunas palabras. Quizás a mí lo que me pasó como una familia de madre tucumana y padre de familia tucumana salteña en Buenos Aires, había palabras que me decían que no le pasaba a otros mis compañeros míos del colegio. Por ejemplo, si a mí me retaban, me decían, ay, changuita, te voy a chuchar. Y para mí chuchar era clarísimo, que alguien me iba como a jalar del pelo, ¿no? Pero eso no le pasaba a mis otros compañeros porteños en la escuela. Lo mismo pasaba con los alimentos o con las fechas, ¿no? Como el 12 de octubre. Yo tenía clarísimo, por herencia de mi papá, que era una fecha que no era un festejo para nosotros y que nos hicieran vestirnos de indios en la escuela era algo humillante. Entonces era algo que por suerte mi papá me transmitió con muchísimo amor. Mi familia es quechua por parte de mi bisabuela salteña, Nicolasa, de Huachipas. Fue la última quechua hablante neta de mi familia. Después ya mi abuelo migró a Salta Capital, posteriormente a Tucumán, y él ya no conservó la lengua. Él hablaba frases por ahí de apoyo o de muletilla, que seguramente cualquier persona del sur de Tucumán o de Santiago, quizá los quichuistas conocerán. Decía cosas como chainanita pero pita yacha, que si lo trasladamos al runasimi más común en Bolivia o en Perú, sería algo así como decir chaijinaya ninku y chaca pita yachan, que es como decir, así dicen, pero quién sabe. No eran como frases que yo escuchaba y que mi papá me transmitía. O, por ejemplo, tenía un tío abuelo que cuando llegaba a Tucumán decía, como medio en chiste, medio en verdad, decía, tanto tiempo chincanqui, zapallo charqui, munanqui, que sería, ¿no? Como, hace tanto tiempo que te perdiste, hace tanto tiempo que no te veo, que eres zapallo, que eres charqui, ¿no? Y eso creo que de chica fue algo que yo valoré con mucho amor. Mis papás me criaron con mucha dignidad respecto de su origen, con mucho orgullo, nunca me sentía avergonzada, salvo con algunas situaciones escolares que obviamente pasan, ¿no? Mi papá en algún momento decidió dejar su pelo largo, como es costumbre, con trenza, y obviamente eso implicaba muchas burlas de mis compañeros, ¿no? Que mi papá tuviera, siendo hombre, el pelo largo. Pero bueno, después ya llegó la adolescencia, que es una etapa en la que uno se pone muy rebelde y busca otras cosas, creo, ¿no? El rock, el punk, otras instancias. Recuerdo que mi papá me llevó por primera vez a ver un recital de La Renga y una de las canciones hablaba sobre que él iba al norte, ¿no? Y que se encontraba con la gente del norte y le contaba de otras verdades. Y creo que fue una de las primeras veces que me sentí identificada en una música que no fuera la música folclórica andina, porque en mi casa había completos discos de pasta de Sixto Palavecino, de Los Jarcas, de Amaru, había un montón de esa música que se escuchaba en mi casa. En mi casa había sicus, que mi papá los tenía, en su momento él tocaba también. Entonces, creo que bueno, todo eso quedó un poco ahí como... Era algo que pasaba dentro de la familia, no fuera. Fuera en el secundario era otra cosa.
Y creo que fue ya llegando a los 20 y tantos en la Universidad de Artes, donde me formé en una clase de historia de las artes visuales. Una profesora muestra una cerámica con una chacana y dice algo así como que era la cruz andina y comienza a explicar que para esos pueblos la cruz andina representaba todo en pasado, todo en verbo pasado. Entonces yo me acuerdo que levanté la mano muy ingenua, de 20 y tantos, y le dije, profesora, eso no es algo del pasado, eso se llama chacana y para mi pueblo es un calendario. Y ella me contestó como, bueno, eso hay que verlo, hay pruebas, hay que ver si hay pruebas arqueológicas de eso, está en discusión. Y me acuerdo que volví a casa muy dolida, le conté a mi papá y le dije, ya sé que quiero hacer mi tesis. Y bueno, en el medio de esa búsqueda de reafirmarme en mi identidad ya de adulta, en uno de esos viajes que hago al norte, vamos a Salta con mi hermana, volviendo de Salta, escuchamos a un sicuri tocar, mi hermana se conmociona mucho, se larga a llorar y me dice, ¿tú sentís que estamos volviendo a un lugar? Yo cuando llegue a Buenos Aires voy a empezar quechua de nuevo, me dijo ella. Ella fue la primera, mi hermana menor, fue la primera en rescatar la lengua. Llegó a Buenos Aires y por medio de un compañero de secundaria de ella, que era de familia migrante boliviana, se enteró que estaban dando de clases de runasimi y así lo conoció a Taita Carmelo Sardinas Gulpo. Y gracias a él, después yo comencé también, me acompañó muchísimo en el proceso de esa tesis para recuperar lengua, para viajar a Bolivia, para viajar a Perú, para reencontrarme con hablantes. Y bueno, nunca estuvo en mi voluntad enseñar, yo quería recuperar la lengua para poder cantar una chacarera de Sixto con orgullo, para poder no olvidarme las frases de mi abuelo y mi bisabuela. Y bueno, la enseñanza llegó como una obligación de dignidad. Yo creo que cuando Taita recuperó para nosotros la lengua, nos dio una responsabilidad enorme, enorme, y es que la lengua no es nuestra, es de todos nuestros ancestros, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de trasladar ese legado para más adelante. Así que bueno, esa fue mi recorrido con el runasimi. Y bueno, de ese mismo modo, cuando yo me mudo a Escobar, inicialmente con un proyecto de pareja, y me separo, no sabía muy bien después a dónde ir, si volver a Capital, si irme para mi familia en Tucumán. Y en medio de eso, una colega docente potosina, que vivía en el barrio de la colectividad Escobar, me dice, no, venite acá al barrio. Y me sentí en casa. Me sentí en casa por la comida, me sentí en casa por el trato. Es no una pensión, pero los vecinos se tratan como comunidad. Y que es algo que creo que pasa mucho en el norte, en los pueblos, ¿no? Uno se preocupa por el vecino, por lo que pasa. Bueno, y de ahí me quedé a vivir en el barrio. Así que bueno, entre mis vecinos se cuenta gente potosina, gente chuquisaqueña, gente tarijeña, sobre todo ahí en el barrio de la Cole de Escobar, y bueno, muchos de ellos hablantes, que bueno, al principio se sorprende mucho cuando ven que yo hablo y me dicen, ¿pero vos sos de familia boliviana? Le digo, no, soy argentina, pero amén de eso soy quechua, ¿no? Y nuestra nación es muy extensa, no entiende de Perú, Bolivia, Argentina. Somos una nación que excede todo eso y tenemos un arraigo cultural mucho más ancestral que esos límites geográficos. Así que bueno, muy agradecida a Taita, a la comunidad de Mincacuy y a la colectividad boliviana por preservarlo pese a la migración y desde ese lugar permitirnos a otros migrantes del interior también mantenerlo, ¿no? Es muy fuerte porque nos permite dialogar. Es más difícil a veces encontrarse con un quichuista santiagueño aquí, también pasa, o de Tucumán, es más complejo, pero la colectividad boliviana hace mucho al mantener la lengua en los barrios y hace más cuando se la enseña a los hijos, adolescentes y niños para que la mantengan. Así que bueno, eso, compartirles. Nosotros sabemos, ¿no? Somos conscientes que nuestras comunidades migraron siempre. En el Tahuantinsuyo ancestralmente la migración existía por muchas razones, pero las migraciones que tuvimos hacia las ciudades fueron completamente diferentes. Fueron resultado del hambre que se hizo padecer a los pueblos en las áreas rurales. Yo creo que ninguna de nuestras familias que vivía en un entorno de respeto con lo natural, de alimento que se produce comunitariamente, donde a nadie se le deja faltar el alimento, ¿no? Ancestralmente las tierras se repartían según, primero y principal, no había propiedad privada. En el runasimi no existe la palabra tener ni la palabra faltar. El verbo tener no existe como tal, por más que algunos usan tiyay, que en realidad es asentarse, sino que utilizamos el sufijo yoj.
Por ejemplo, yo soy Warmi Kosayoh o Warmi Wasioh. Soy una mujer con marido o soy una mujer con casa. Soy con, pero no tengo. O por ejemplo, en cuanto a los años, yo puedo decir Ñoqa, Kinsachunka, Kanchisniyo, Huatayoh Kani. Yo soy con 37 años, pero yo no puedo tener propiedad del tiempo o de una persona o de una casa, porque la propiedad es colectiva comunitaria. Yo estoy como de prestada, reciprocándome con la tierra, ¿no? Entonces, viniendo de esos conceptos de la tierra y el alimento producido comunitariamente, donde a nunca a nadie le voy a hacer faltar, porque si a mi hermano o a mi hermana le falta, yo le voy a brindar y él me va a retribuir, donde mi casa se construye comunitariamente y hay una minca para que nos vayamos ayudando unos a otros, está claro que nadie dejaría ese tipo de vida porque quiere. El sistema impuesto tuvo una dinámica de apropiación de nuestros territorios y de expulsión de nuestras familias a venir a esto otro, pensando que las ciudades eran una mejor oportunidad y bueno, y es entendible, ¿no? Mis papás también, mi familia migró pensando que acá me iban a dar una formación universitaria y un montón de cosas más que ocurrieron, realmente ocurrieron, ¿no? Contrario a eso, tuvimos que resignar estas cuestiones. La lengua, que parecía una vergüenza, las vestimentas, muchas prácticas que eran solo para dentro de la casa. Esa fue parte de la imposición también, porque la conquista no terminó, empezó en 1492 y no terminó con los estados-nación y la democracia. La colonización persiste en la ropa que nos sentimos cómodos de usar, en la forma en la que nos peinamos, en la lengua que nos sentimos cómodos de hablar. Y por más que hay una actualización constante de la cultura, es real que esas culturas oprimidas van desapareciendo con el avance de las imposiciones. Pero como decía Taita, no importa cuánto cemento uno ponga, abajo está la tierra, abajo está la Pachamama. Y en algún momento el cemento se rompe y abajo sigue estando la tierra. Entonces, me acuerdo que en algún momento él nos contaba cómo fue su camino desde Perú, desde Bolivia hasta acá, y esta idea de sembrar en el cemento, y creo que eso fue lo que él hizo con nosotros como Ayllu, ¿no? Mincacuy se sembró en el cemento como comunidad urbanizada, donde hay un poco de todo. Hay quienes se reconocen quechuas, hay quienes se reconocen descendientes de familia quichua, santiagueña, hay quienes se reconocen nacidos de otra familia de otro continente, pero su placenta quedó acá y su construcción identitaria es acá. Inclusive el que se crea, no sé, más argentino y más criollo y más descendiente de españoles, utiliza palabras como cancha, como choclo, como pucho, como ojota, que son palabras del runasimi. Entonces, así como abajo de la tierra está la Pachamama, abajo del cemento está la Pachamama, abajo de toda esta otra construcción que está impuesta están nuestras identidades, que no van a desaparecer porque de repente yo me pongo un jean y ya no uso una falda, o me corto el pelo y me lo tiña de rubio, porque bueno, está bien, es normal, nos pasa, nos queremos sentir integrados por esto otro y queremos ser comunidad con este otro lugar que habitamos, y eso tiene un costo, ¿no? Pero bueno, es tan lindo cuando uno llega a un lugar donde están tocando el sikus, o están bailando un tinku, o están hablando la lengua y uno se siente comunidad sin tener que forzar ni acomodar nada. Y bueno, creo que eso también un poco es lo que me pasó a mí al hacer parte de Mincacuy y de las ceremonias que sostenemos, porque para mí Pachamama, Chacana, Inti Raymi eran cosas que escuchaba en mi casa nada más, que no podía compartir con el colectivo urbano de Buenos Aires. En su momento, cuando mi papá vino a Buenos Aires, su lugar de contención social era el Centro Colla, sí, que participó mucho tiempo hasta que, bueno, en algún momento dejó de hacerlo, los hijos, el trabajo, lo que sea, y muy de grande yo empecé con Mincacuy. Tal así que en un momento, acompañando con Mincacuy Tahuantinsuyo a Caipachamanta, la banda de instrumentos autóctonos andinos, en una pequeña peña, me encuentro con el Chato Cruz, una persona a la que yo saludo como si fuera un conocido mío. Y él me dice que él me había alzado cuando yo era chiquita en el Centro Colla. Y yo no tenía ese registro, ¿no? Y para mí fue muy alegre ver cómo ese momento, el Centro Colla y esa comunidad, que también era urbana, había rescatado lo mismo que hoy, desde otro lugar, con Taita, con otras comunidades, estamos y seguimos y vamos a seguir rescatando. Así que bueno, yo creo que hoy es un poco de todo.
Nosotros tenemos, por suerte, en la situación de migración también nos tocó tener otras herramientas digitales, tener otra formación, la posibilidad de, no lo niego, la posibilidad hoy de escribir un texto en inglés, en español, en francés y también en runasimi. Y bueno, creo que es un poco eso también, ¿no? Sostenernos en este espacio urbanizado, pero con esas mismas herramientas encontrar la grieta para que eso que sembramos en el cemento crezca igual y se mantenga, creo. Eso es lo que creo que hacemos desde Mincaku y Tawantinsuyo. Tanto con las ceremonias como con la enseñanza de la lengua, como con gestiones que hemos hecho en conjunto con otras organizaciones para la restitución de las momias que están en el Museo de la Plata, con la valoración de la hoja de coca para que se permita portar una cantidad de consumo personal sin que sea penalizada, con el reconocimiento de la fecha del año nuevo, en realidad el cambio de ciclo de pueblos originarios, para que podamos en nuestros colegios, cuando somos docentes o tenemos un trabajo en institución pública, tomarnos los días que corresponden, como cualquier otra cosmovisión los tiene. Y bueno, creo que todas esas gestiones son posibles cuando uno se cohesiona. Yo creo que es algo mucho que también hemos aprendido también de la colectividad boliviana, ¿no? Ellos migran de sus comunidades y siguen organizándose, ya sea en cooperativas, en fraternidades, para sostener los vínculos culturales. Y creo que eso pasa también con los ayllus urbanizados. Ayllu es la palabra familia y es la palabra comunidad. Es un concepto de familia ampliada que nace del solo hecho de entender que somos hijos de la misma Pachamama y del mismo Taita Inti. Sí, es como si siguieran encerrándonos en reducciones indígenas. El indígena está afincado en ese territorio y al que es hablante y al que puede comprobar que es indígena o que es originario. Esto mismo que yo narraba recién. Yo era una persona mestiza, migrante, de familia migrante, porque yo nací y me crié aquí, con prácticas culturales quechuas en un contexto que no estaba validado como quechua. Y en mi formación de la primaria no se concibió, no se contempló que mi identidad hacía parte de toda la identidad territorial. Entonces yo no recibí una educación que me integrara y que me hiciera sentir validada. Tuve la suerte de tener uno que otro docente en la primaria, algún que otro docente en la secundaria, que me validara y me diera un espacio para compartir mi cosmovisión, pero esa persona me estaba dando un espacio, tampoco estaba formada, ¿no? Entonces creo que si bien EIB ha sido un avance porque como instrumento legal nos ha permitido gestionar y lograr cosas que antes ni siquiera estaban garantizadas, es un pequeño pie inicial y no habla de discutirnos verdaderamente que acá no hay interculturalidad, sino que hay pluriculturalidad y plurinacionalidad, porque somos naciones que coexistimos en este territorio. Entonces, y al mismo tiempo, la propia identidad nacional del ser argentino, como tal, no existiría sin todo el antecedente de arraigo del que estamos hablando. Entonces creo que es algo más amplio, es una mirada reestructurada general de la comunidad y de la sociedad en general, pero también de la educación, ¿no? De repensar nuestra propia identidad y desde ahí pensar una educación que no excluya. Siempre que vos tengas las escuelas que son para niños que tienen cuestión intercultural, de alguna forma estás discriminando y excluyendo que es para esto y no para lo otro. Y cualquier persona que nazca en este territorio y que coma de esta tierra y que tome de este agua, debería comprender lo que es esa identidad pluricultural y plurinacional que nos hace a todos, como les decía antes con las palabras. Entonces, bueno, creo que hay incentivos que están muy buenos porque estos reconocimientos legales permiten cosas como que las universidades de repente nos consideren como una lengua dentro de un proyecto de extensión o dentro de la currícula, como en el caso de la Universidad de La Plata en la Facultad de Periodismo, que se incluyan nuestras lenguas al mismo nivel que otras lenguas, ¿no? Y que se les dé un estatus académico que es necesario. Pero si eso no va de la mano con un cambio social respecto de cómo se miran nuestras lenguas originarias y nuestra cultura, es complejo. Entonces creo que es más repensar la identidad en un sentido más amplio. Y tiene que ir acompañado igual de políticas estatales y gubernamentales para facilitarlo. Si no, siempre termina dependiendo de la buena voluntad de un gobierno u otro. Y no es por ahí, me parece. Bueno, creo que hemos tenido todo tipo de estudiantes en los cursos. Obviamente que hay personas migrantes, tanto de Bolivia como de Perú o del interior de la Argentina, que tienen una cuestión de buscar el arraigo y recuperar su identidad y todo lo demás. Pero también es interesante cómo muchas veces la lengua se ha visto como medio para otras cosas. Nos ha tocado también tener estudiantes evangelistas, por ejemplo,
que para poder evangelizar en las comunidades vienen a aprender la lengua quechua. O gente de la policía que ha venido a aprender quechua para poder hacer escuchas, ¿no? Bajo este estigma de que si es boliviano seguramente está en el narcotráfico, ¿no? Estos estigmas sociales que operan. Entonces hay como una bajada de línea muy compleja y no porque eran mismo gente norteña, policía, que por una necesidad de un sueldo viene a aprenderlo y al mismo tiempo, bueno, vos que sos norteño, aprendé quechua para que puedas hacer las escuchas. Todo eso habla del estigma social, ¿no? De lo que está asociado, lo que se asocia a la lengua. Entonces, yo vuelvo a lo que decía antes. Obviamente que muchas veces no hay voluntad política y otras veces sí la hay, que esa voluntad política no siempre es inocente. Así como un evangelista viene a aprender la lengua, muchas veces traducen materiales al runasimi pensados desde una estructura mental y social del Estado, ¿no? Del Estado occidental y capitalista, y se las traduce al runasimi o a otra lengua originaria para que lleguen a las comunidades. Por eso es muy importante lo que se hizo en algunos proyectos donde se integran a los hablantes y a los idóneos y a los intérpretes idóneos de las comunidades en la elaboración del material. Porque si no, otra vez somos un sujeto del cual se extrae parte de nuestro conocimiento, se expropia para un fin, otro tipo de fin, ¿no? De ¿cómo podemos decir? No sé, sí, de manipulación, de evangelización, de colonización. Entonces es relevante cuando pensamos en difundir los materiales que en los colectivos donde se trabaja la lengua, se enseña la lengua, se traduce en la lengua, sean parte neurálgica y de toma de decisiones los mismos originarios o mestizos o gente de comunidades. Si no es como que exactamente, es como una ley para aparentar que estamos integrando, que estamos siendo interculturales, pero no estamos haciendo sujeto de acción al originario, sino sujeto de investigación o de colaboración, o bueno, esas cuestiones. Entonces, creo que bueno, pasa por integrar directamente la toma de decisiones a las propias comunidades, por un lado. Fundamentalmente creo que pasa por eso. Y después, como decía al principio, hay algo en la identidad que se trabaja en la propia familia. Hay algo que tiene que sostenerse en la familia. Yo agradezco un montón la mano de Taita Carmelo Sardinas Ulpo y la comunidad. Agradezco un montón que hubo docentes, que hubo una universidad que abrió un curso de runasimi que me permitió estudiarlo en un nivel académico. Pero más allá de todo eso está que mis padres, desde el momento uno, me enseñaron a no avergonzarme de quién yo era. Entonces yo creo que más allá de todo eso hay algo fuerte que está en la familia, ¿no? En enorgullecernos de lo que traemos, que es algo muy valioso, que es una forma de pensar ni mejor ni peor que la de otras comunidades, es distinta y desde su lugar de diferencia tiene para aportar muchísimo a esta sociedad que tenemos hoy. Anchata pachichaiki tukuypaj, ñoqa kay ancha miski runasimita yakayanapaj minkarikuyku. Les queremos agradecer e invitar a todos que aprendan nuestra hermosa lengua del runasimi. Tukuy sonkowan, ñoqa napaykuykichej, los saludo de todo corazón, tinkunanchis kama, hasta que nos encontremos.